destitución. Vamos a ver, antes de empezar a conversar con nuestros invitados, a los que les voy a dar la bienvenida porque están aquí sentados y vamos a verlos, son los congresistas Johnny Lescano y la congresista Ana María Choquehuanca, que van a conversar conmigo sobre este tema. Pero primero vamos a escuchar qué dijeron algunos de los políticos que se han manifestado sobre este tema. Tenemos acá declaraciones de varios de ellos. A ver, vamos a ponerlas. El Congreso tiene que tomar acción para investigar este caso a profundidad. Y si se comprueba los hechos que se han mencionado, creo que el Contralor General de la República debe ser destituido. Hay una acusación contra un funcionario que tiene protección constitucional, entonces lo que hace el Congreso y lo que hace la Presidencia lo deriva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La Subcomisión descubre que estas acusaciones no eran cuando tenía protección constitucional y lo archiva. El procedimiento, no puedo yo decir que es un procedimiento encubratorio, que ha encubrido algo. Sin embargo, esa información sí es útil para que otras comisiones como la fiscalización lo puedan ver, y ahora que esto ha surgido, creo que es materia que de todas maneras el Congreso tiene que abocarse para ver este asunto. Que alguien tenía toda esta información y la tenía guardada. Y la tenía guardada esperando seguramente el informe del tema Chincheros. Esta casualidad de que estas cosas aparezcan ahora, cuando debieron haber aparecido en el momento en que su nombre fue propuesto por el presidente Ollantumala, ¿no es cierto? Pero nadie encontró este tipo de cosas. Se le ratificó y ahora que hay un informe que es demoledor en el tema de Chincheros, ¡ajá!, ahí aparecen todas las cosas. Bueno, en realidad es muy interesante que muchos congresistas y muchas personas que han opinado digan, qué raro que aparezca ahora esta denuncia. Coincidimos con todos ellos, fíjese, a nosotros también nos parece raro que habiendo estado esta denuncia presentada hace 9 meses al Congreso, 9 meses, aquí están los cargos, los presentamos ayer, recién porque nosotros nos enteramos que existía, usted la conoce. Porque en realidad sí, pues es muy raro, porque esta denuncia fue presentada mucho antes de Chinchero. Así que represalia contra Chinchero, nada, eso es uno. Nada, porque la denuncia fue presentada antes de que hubiera nada con Chinchero. Que eso quede claro, los cargos, los sellos de recepción prueban eso completamente. Y por otra parte, gracias a Dios, existe todo grabado ahora, usted puede revisar, no uno, varios informes que hemos hecho en este canal, en el programa en el que yo trabajo normalmente, criticando el tema de Chinchero, criticando el contrato original y criticando la adenda. Así que una cosa esté mal no salva a la otra. Lo dejamos bien claro y vamos a comenzar a comentar con los señores congresistas que nos van a ayudar a dilucidar por qué esto se quedó encarpetado por allí. Muy buenas noches. Voy a empezar con la señora Choquehuanca, no por cuestiones de género, sino porque después le voy a poner a usted un byte del congresista Becerril para que me conteste. A ver, cuéntenos, ¿qué ha logrado averiguar? ¿Cómo así una denuncia que es importante? Porque es una denuncia que dice, con mayúsculas, dice, señora Luz Salgado Rubianes, presidenta del Congreso, y con mayúsculas dice, violación de la prohibición de realizar actividad lucrativa mientras ostentaba cargo de vicecontralor. O sea, como para que no se le pase, ¿no? Claro. Ahí está. ¿Por qué esto desaparece y se queda 10 meses perdido en el Congreso, congresista Choquehuanca? Bueno, en realidad esta denuncia fue derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no?, que preside la congresista Karina Beteta. Y en verdad ahí lo que ella dice es cierto, o sea, esto no le correspondía, los hechos, porque los hechos eran anteriores a que él sea contralor. Entonces, la actuación de esta comisión sí estuvo dentro de lo que debe ser. Ahí no podemos decir nada. La actuación de esta comisión, vamos a ayudar a la gente a entender, se enmarca dentro del reglamento del Congreso que dice que las denuncias presentadas son derivadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que ella es la encargada de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias. O sea, califica si esto procede o no a ser visto por ellos. Entonces, la subcomisión lo único que podía hacer era decir, no me corresponde. Que no le corresponde. ¿Por qué, me dice usted? ¿Por qué no le corresponde?
porque los hechos eran anteriores a su elección como contralor. Ya, ¿y no le parece raro que en la primera página diga, mientras ostentaba el cargo de vicecontralor? O sea, sí. Creo que aquí está clarísimo que no le correspondía. Entonces, ¿por qué se lo mandan a la subcomisión de acusaciones si se sabe que no le corresponde? En la primera página está que no le corresponde. Claro que sí, pero bueno, de repente es solo una mera casualidad de que se haya derivado a esta comisión que no le competía ver este tema. Hoy ha hecho una explicación ya la congresista Karina Beteta, pero definitivamente, obviamente nosotros tenemos que pensar que cuando llega una acusación como esta, tendría que haber sido derivada a la Comisión de Fiscalización. La denuncia que nosotros tenemos es que se presentó para que se entregara también a la Comisión de Fiscalización. Sí, y por alguna razón nunca llegó ahí. No. Parece que llegó, ¿ah? Sí. Parece que llegó. A ver, creo que se derivó a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Claro, ahí hay una cosa que hay que aclarar, porque el señor Becerril dice que él nunca la vio, pero que Jenny Vilcatoma sí la vio. Bueno, pero llegó a la comisión de fiscalización. Yo he ido esta mañana a pedir la documentación, lamentablemente no me han entregado la documentación, he ido personalmente para que me informe el secretario técnico y no he recibido ninguna llamada para que me aclara el asunto, pero sí... Usted ha ido a averiguar, a la comisión de fiscalización. O sea que usted está jugando a favor de Chinchero. No, usted es parte del lobby de Chinchero. No, yo estoy yendo a la comisión porque esta mañana la prensa nos ha dicho, a ver qué pasó en la comisión de fiscalización, y dijeron que no sabían. Yo he ido a la comisión a efecto de ver si es que ha llegado, y luego me enteré de que había llegado el año pasado a la comisión de fiscalización, cuando era presidenta la congresista Vilcatoma. Ella tendrá que explicar por qué razón no se ha tomado acción sobre el particular, porque era importante tomar acción en una denuncia de esta naturaleza. A ver, cuéntenos. Mire, yo creo que aquí hay que establecer un punto, y un punto que es muy importante. Hay que establecer en primer lugar la relación de Chinchero con esto. Todos en el Congreso dicen que nosotros hemos tenido, bueno, una suspicacia o una indirecta de un congresista de decir que qué casualidad y que de pronto nosotros hemos tenido esto y ahora que hay el problema de Chinchero sale. Eso es una irresponsabilidad, porque lo que nosotros tenemos que establecer es que Chinchero nada tiene que ver con esto y que el Contralor Chinchero no ha propiciado que el Contralor venda sus autos, que no declare a la SUNAT, cuando él sabe perfectamente que los bienes, patrimonios y todos los movimientos que uno tenga que declararlos en SUNAT, no los ha declarado. Entonces, Chinchero no hace esto. O sea, todo es Chinchero. Es porque el gobierno fue atacado por Chinchero, porque el gobierno hizo la adenda de Chinchero. No, ya basta de eso. Yo diría que seamos más serios, que seamos también más reflexivos y veamos el tema de fondo. El tema de fondo es que el Contralor tiene que aclarar muchas situaciones. Pero hay dos temas de fondo, congresista, perdona que le interrumpa. Uno es que el Contralor tiene que aclarar, pero dos es por qué se ocultan las cosas en el Congreso. Y quiero regresar al congresista Lescano, porque a mí sí me preocupa que un congresista vaya, pide información y no se la den. No me la han dado. Si a usted no se la dan, ¿qué nos queda? Somos miembros titulares. Ustedes son miembros titulares de la Comisión de Fiscalización. Entonces, si veo que hay una denuncia periodística en este sentido, y digo, oye, ha llegado a la Comisión de Fiscalización, ¿y por qué no se ha informado al Pleno de la Comisión? Es decir, ha llegado esta denuncia, ¿qué acciones vamos a tomar? ¿Cuándo lo citamos al señor Contralor? ¿Qué diligencias vamos a hacer? ¿Y cuál va a ser nuestro accionar como comisión importante que tiene que ver presuntas irregularidades? Eso no ha sucedido. Lo que han dicho es que llegó el año pasado y que la presidenta de eso entonces no ha diligenciado y no ha hecho ninguna acción sobre el particular. Ahora, claro que sí. Pero ahora eso se tiene que ver de todas maneras en la Comisión de Fiscalización. Yo he pedido ya por escrito al presidente de la Comisión de Fiscalización que pueda tratar el tema la siguiente semana. Que es el próximo miércoles. Al señor Becerril le he enviado un oficio. ¿A qué hora le envió usted el oficio? Hoy día mismo, porque si veo que es un asunto... ¿Usted ha escuchado lo que ha dicho el señor Becerril? No he escuchado, pero me han contado que han dicho que nosotros no sabemos los procedimientos. Vamos a escuchar un momento lo que ha dicho el congresista Becerril. Tenemos también estas intervenciones. Cuando llega una denuncia al Congreso, la presidenta debería decir, a ver,
acá no era contralor todavía, no le corresponde. No, lean el reglamento del Congreso. Y el colega Johnny Lescano, que tiene como 30 años en el Congreso, que aprenda por lo menos a leer el reglamento. Corresponde a la presidenta enviar esa denuncia a dónde está dirigida. Si es un pedido de destitución del Contralor, tiene que enviarse el documento a la subcomisión para que se pronuncie. La presidenta no puede tomar decisiones, eso es clarísimo. Y el que no lo entiende, lamentablemente digo, como el colega Johnny Lescano, bueno, no sé si quiere hacer daño o no le da para más, pues, que no entiende. Bueno. Un poco un exabrupto del señor Becerril, ¿no? Porque, en primer lugar, en efecto, esto fue remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ve que ella no tiene competencia para resolver ese asunto, viendo el asunto delicado, lo deriva a la Comisión de Fiscalización. No se lo guarda si ves que son irregularidades que se tienen que investigar. En segundo lugar, la denuncia también llegó a la Comisión de Fiscalización. Así que el señor Becerril no sabe eso, creo que no estaba informado. Y además no tengo 30 años en el Congreso y sé lo que digo y tengo experiencia en eso. Con mucho humor, está bien. Pero ¿qué voy a hacer? Un exabrupto de esa naturaleza. Sí. No. Pero el auditor que hace la denuncia manda otra carta en octubre del 2016 y pide el uso de la palabra, señalando que no ha recibido respuesta alguna. No, ninguna. Y además pide el uso de la palabra, dice, solicito el uso de la palabra, celeridad e imparcialidad a la denuncia presentada hace más de 60 días contra Edgar Alarcón Tejada, registrada con el número 4177, sin hasta la fecha haber obtenido respuesta del Congreso de la República que usted dignamente dirige. Se la vuelve a dirigir a Luz Salgado. Pero, bueno, esto tiene que ser derivado nuevamente a alguien, nos imaginamos, ¿no? Además, aquí, en la sumilla, dice advertencia contra posible atentado contra la vida, el cuerpo y la salud, porque aquí el señor dice que lo están amenazando. Bueno, por eso yo creo que eso debió ser de competencia de todas las maneras de la Comisión de Fiscalización. Esa denuncia, como se vio que ya había sido resuelta declarando improcedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, debió ser derivada a la Comisión de Fiscalización para que sea tramitada. ¿Y por qué ayer la presidenta del Congreso decía que iba a la Comisión Permanente? Ahí es donde me confundió. Bueno, porque pero la comisión, es que la me Comisión Permanente nombra y revoca al Contralor General de la República. Sí, iba a la Comisión Permanente. Ahí es donde me confundió. Bueno, porque pero la comisión, es que la me Comisión Permanente nombra y revoca al Contralor General de la República. Sí, pero antes... Esto obviamente se puede ver también en la Comisión Permanente, ¿no? Es decir, ¿quién ha dicho ver, que no se va a ver ahí? Claro, yo creo que requiere un nivel mínimo de investigación, porque tenemos que tomar declaración al señor Contralor, al denunciante, ver la documentación, ver los pagos que se han hecho, si no se han hecho, ver la situación de los vehículos. 9 vehículos indican que se ha comprado por el señor Contralor cuando era vicecontralor, y estando prohibida la actividad lucrativa conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Todo eso tenemos que hacer y luego pasar el asunto a la Comisión Permanente. ¿Es el papel a ver de la Comisión si Permanente o de Fiscalización, por ejemplo? No, yo creo que esto conlleva ya la decisión final. Claro. La decisión final conlleva a la Comisión Permanente, pero eso previamente lo puede investigar la Comisión de Fiscalización. Una comisión investigadora. ¿No? De tal manera que eso se puede hacer. Yo creo que ahora, pasa la situación del señor Contralor por un nivel mínimo que de se puede hacer es una cosa Nacional, y que se vaya a hacer es otra, no, porque pero también se pudo hacer mucho. La congresista Glave mañana, Glave mañana va a presentar una denuncia para que se instale la comisión investigadora, o sea. Pero ya, a ver, ahí es donde ustedes me confunden y me imagino que confunden a mucha gente. ¿Para que se instale otra comisión? No, para que se investigue dentro de la Comisión de Fiscalización. Dentro de la Comisión de Fiscalización. Pero ya se hizo el pedido, ¿ah? Sí. Usted ya lo hizo, y nosotros también lo hemos hecho, ¿no? Se tiene que dotar, viendo el presidente de la Comisión de Fiscalización que hay toda esta situación de denuncias, lo mínimo que tiene que hacer en la próxima sesión es poner el asunto en debate. Es el próximo miércoles, la próxima semana. Esta semana tenemos semana de representación. Porque esta semana de representación. Claro, entonces no va a haber sesión. Y el próximo miércoles es la sesión ordinaria, a menos que nos llame a una Ahora, lo que causa suspicacia es por qué no salió la noticia en agosto del 2016. Bueno, de pronto el 2016 y sale después de Chinchero, lo que hace suponer que había una reacción a ese tema, bueno, ¿no? Nosotros tenemos la investigación esta semana.
pero debo decirle que me he enterado que algún medio lo publicó el año pasado y nadie le hizo mucho caso. Sí, pues hay noticias que no las levantan y de pronto son importantes y no las analizan, no las investigan, ¿no? Perdón que sea tan directo y de repente se siente usted aludido, pero si ustedes son los que tienen que ratificar o no ratificar, destituir o no destituir, ¿no se supone que son los congresistas los que deben estar atentos a cuáles son los antecedentes de los funcionarios públicos? Pero nosotros no tenemos conocimiento de estas digamos, detalles que se dan pues en las instituciones. ¿Cómo nos enteramos que pagó o no pagó? ¿Se imagina usted cuántas denuncias nos llegan a los periodistas? No, está bien, y cuántas pero yo no imputo, digamos, a los medios de comunicación, pero ese rato, esa denuncia de este señor, ¿por qué no la canalizaba a través de un medio de comunicación? Y sale precisamente después del asunto de Chinchero como una reacción. Eso también puede dar lugar a suspicacias, ¿no? Sí, probablemente da lugar a suspicacias, pero nosotros hemos hecho esta investigación a través del periodista Daniel Llovera, que se ha incorporado al equipo de Cuarto Poder yo digo que eso, mira, yo no digo que no se investigue, que se tiene que investigar ahora. Y además todas las semanas yo lo conozco a Daniel, es un hombre correcto. Sí, es un hombre muy correcto y la verdad a nosotros no nos digita nadie, aunque a algunos les guste decir eso. Lo que sí me da mucha satisfacción es ver que ustedes están preocupados por el tema. Sí, ahora, que es un tema preocupante, porque yo creo que el señor Contralor está entre la espada y la pared. Y me dejo entender, y me voy a explicar. Este asunto se sabía desde agosto del 2016. Y no, al parecer, la presión que le ha hecho él a la persona que denunció, diciéndole, ¿por qué no lo quitas? Mejor habla conmigo, yo te rindo cuentas a ti. Eso también se ha conocido. Pero la situación del señor Contralor, claro, la situación del señor Contralor de esta falta de declaración de sus bienes y todo lo demás, se conocía en el Congreso. Y lo conocía el oficialismo y lo conocía el fujimorismo. ¿Y qué pasó ahí? Porque llegó a la subcomisión de acusaciones constitucionales y ahí está el fujimorismo y está ahí el partido oficialista con sus congresistas y nadie dijo nada. Es muy extraño. Lo archivaron. La razón que entonces está entre las dos fuerzas. Vamos a terminar. A ver, la razón que dan es la siguiente y yo quiero que el público se quede pensando en eso. Dice aquí en el reglamento que cuando se declara improcedente se archiva. Yo me pregunto, y los dejo a ustedes con las preguntas, si alguien por error les manda una denuncia diciendo, voy a tomar su nombre por tomar un nombre, ¿ya? Que el señor Johnny Lescano ha matado a su tía. Entonces dicen, yo soy acusaciones constitucionales, lo archivo. No, señor, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Se deriva, nosotros siempre derivamos a la instancia respectiva, ¿no? A la instancia respectiva que tiene que procesar esa denuncia. Aunque yo me declare improcedente, si es una denuncia grave, bueno, lo derivo a la Comisión de Fiscalización. Pero a la Comisión de Fiscalización también había llegado. Pero esperemos el informe final del presidente, porque ese día en la sesión a nosotros no nos va a decir que alguien tiene 30 años o 20 años, eso no viene al caso, ese no es materia de discusión. Aquí vamos al tema serio. ¿Por qué no lo tramitaron? Si lo tramitaron, necesitamos que nos dé una explicación. Ahora, ¿no? Eso es lo que esperemos la explicación. Nos garantizan como representantes del pueblo que le van a exigir. Muchas gracias por eso. Claro que sí, por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias por eso y muchas gracias por estar conversando este tema con nosotros. Hacemos una pausa, regresamos. Macrópolis. Estamos aquí, seguimos con los congresistas Ana María Choquehuanca y Johnny Lescano, con los que hemos tocado el tema del Contralor en la primera parte del programa. Pero ellos forman parte de la Comisión de Fiscalización y aquí nos interesa ver todos los temas que se están investigando. Es por eso que ellos van a continuar aquí, pero esta vez hablando de otros temas. Y vamos a comenzar con el tema justamente de Chinchero. El Pleno aprobó que Fiscalización sea la que investigue a Chinchero. Van a citar al Contralor, van a citar al expresidente Humala, van a citar a los directivos de Conturhuasi. A ver, cuéntenos, señor Lescano, ¿cómo están enfrentando esta investigación? ¿Cómo ven esto ahora que ya no hay adenda, que ya no hay contrato, que sí hay? Nosotros vemos lo siguiente, ¿no? De que el gobierno de Ollantumala le imputa responsabilidad al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski por el mal contrato que se ha hecho, y al revés. Entonces, en un país no podemos estar pues en una situación de esa naturaleza, tenemos que encontrar responsabilidades y quién tuvo la culpa de que a través de un mal contrato se paralice una obra tan importante en el Cusco. Entonces, eso conlleva una investigación mínima. Pero más que culpa, y le digo porque me he pasado buen rato leyendo contrato, adenda y todos los informes, ahí hay un tema muy técnico que tiene que ver con cómo se pactó que se iba a hacer el financiamiento y con un
mal entendimiento, no sé si voluntario o realmente por alguna clase de torpeza, de cómo se iban a calcular los intereses dentro, sobre todo la primera parte que era el periodo de gracia, y cómo al sumarse la cantidad de años esto se convertía en una suma exorbitante. Sí. Ese tema técnico no es por criticarlos, pero no le corresponde a ustedes, sino a los especialistas. Pero, ¿cómo ven mira, eso? Sol, con eso podemos tener el respaldo de peritos para que nos den, digamos, algún informe sobre ese particular. Pero yo te invito a que leas el adenda del contrato, la modificación del contrato, el punto 1, apartado 4, donde dice que quien pidió la modificación, la adenda del contrato, fue la empresa concesionaria, no el gobierno. Porque lo que están haciendo entender es que como iban a pagar supuestamente muchos intereses, el gobierno lo pone contra la pared de la empresa y dice, vamos a renegociar porque yo no te voy a pagar esos intereses. Y si tú ves la adenda, quien pide la adenda es la empresa. Y la empresa nunca va a pedir una adenda, una modificación para perder, sino para ganar. En las investigaciones que hemos hecho, la empresa dice que sí, pero la empresa nos dice que no, que ellos pero ahí dice eso, y ellos lo han firmado. Entonces, ese es un primer punto que van a dilucidar. Exactamente. No. Y a partir de eso, no estoy de acuerdo, la comisión investigadora no es solamente para ver la adenda. Seguimos la adenda no solamente, sino seguimos arrastrando el pasivo. Empecemos por el contrato, que se empieza a gestar el año 2011 y donde el gobierno anterior tiene mucha responsabilidad, porque si es un contrato lesivo, veamos de dónde parte esto. Tenemos la participación de los funcionarios de Proinversión. Ahora están ya con la denuncia los 8 funcionarios por el tema de la adenda. ¿Cuántos van a ser por el tema del contrato? Nosotros hemos pedido que se investigue y espero que seamos prestos también en averiguar y en investigar punto por punto, coma por coma, cómo se hizo ese contrato tan lesivo. Los funcionarios de Ocitran, de Proinversión, ministros de turno, funcionarios participantes. Ahora, nosotros tenemos que escuchar todo eso y sobre todo empezar a conocer el contrato a fondo. Pero hay una cosa que me llama la atención. Usted misma nos habla de que deben empezar a conocer el contrato a fondo. Yo he leído una buena parte del informe de Contraloría y me da la impresión de que tampoco conocen a fondo el tema. Sin embargo, ya hay acusaciones y ya se ha imputado delitos a personas que, con la adenda, no necesariamente habrían cometido delitos. Acuérdense que para que haya un delito tiene que haber dolo y tiene que haber una tipificación exacta. Hacer un mal contrato no significa necesariamente ser un delincuente, puede significar ser un ignorante, puede significar no haber calculado bien, pero ese no puede significar creer que eso es bueno. Claro, o sea, pero eso no es... ¿Por qué son tan, digamos, por qué les es tan fácil imputar delitos? Así es. Y después se pasan 5 años investigando y al final la gente sale inocente, libre. No se van a pasar el asunto es que se le da una obra tan grande a una empresa que no tenía el financiamiento para, digamos, pagar el valor de la obra. Pero veamos también la actuación del Contralor ahí, ¿no? Se había comprometido. Pero se trata de una asociación público-privada. Está bien, ¿no? Pero el gobierno ponía 80% y la empresa 20%. Sí, y sobre ese 20% no tenía financiamiento. Entonces, ¿tú qué puedes esperar? ¿Que eso es un descuido de los contratantes? No, ahí hay presunciones. Por lo menos yo como abogado veo presunciones de algún delito. Eso la Fiscalía lo terminará, ¿no? Me parece interesante que lo investigue, pero de ahí a decir que eso es un delito hay una distancia. No, está bien, o sea, pero la Fiscalía... tener capacidad... Además que hay otra cosa, es la que lo va a establecer. Eso, pues, ¿no? Lo establecerá. Ahí o no hay usted ha leído tan igual como para hacer la investigación ante el juez, ¿o no? La adenda, también ha leído el contrato. También hemos tenido que leer y está las de acuerdo 80 con los y tantas respuestas que ha tenido el ministro 47 para poder para hacer nuevamente la interpelación, pero el ministro no ha tenido pues mucha explicación sobre estos puntos que te acabo de mencionar. Técnica. Ahora mira, sobre los intereses, Sol, tú lee el informe de Ocitran y el informe de los 3 técnicos de Ocitran, de los 3 técnicos en materia económica, en materia legal y en materia de supervisión, dicen que esa adenda no era desfavorable al país y además que los intereses sí estaban pactados en el contrato inicial, que eran del 7.2% más 2.5, que sumaban 9%, y que era falso, que se iba a pagar por parte del Estado peruano el 22%. Es que no o sea, hay cosas... No, pero es que eso... Entonces hay cosas que tienes que investigar, pues. Perdóneme, congresista, pero eso
eso nosotros ya lo investigamos y yo me imaginé que usted lo había investigado. En ninguna parte hay un interés del 22%. Eso es un malentendido que surge de convertir la cifra final efectiva en un porcentaje, que no es lo mismo. Porque lo que pasa es que el 7% se va sumando 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y había una parte que no se consideraba, que eran los famosos intereses intercalares, que son una cosa muy técnica, pero el interés sigue siendo 7%, más ese 2.5%. Bueno, pero eso los técnicos, los peritos nos van a decir en la Ahora, yo no defiendo la adenda, por eso hay que investigar, razón, por eso hay que investigar el contrato, para que se hagan los contratos bien, Ana María, para que después se hagan los contratos bien, porque nosotros ya estamos cansados hasta acá. Seguramente que ustedes también, o Debrecht y todos los demás, contratos mal hechos. Pero ya tenemos a la comisión. Además, en general lo que nosotros criticamos siempre es que todos los contratos tengan que ser modificados y modificados. Con adendas, porque ahí está la corrupción, ¿no? Cada contrato tiene 20, 30, 40 adendas y eso es realmente una cosa. Por ejemplo, yo tengo una inquietud. ¿De dónde ha salido este invento de que la empresa se preste dinero y el Estado paga los intereses de lo que se ha prestado esa empresa? ¿De dónde han sacado eso? No, lo entiendo. O sea, el Estado peruano, en el contrato de Cunturhuasi, iba a pagar los intereses que iba a pagar la empresa al banco. No, es que el sujeto de crédito es el Estado. Está bien, lo que pasa pero es que esas cosas medias raras, esas combinaciones que hacen, traen pues este tipo de problemas. El ministro no iba a cometer No voy a explicar yo ahora el contrato. El ministro no iba a cometer dolo sabiendo lo que le podía venir. Lo que sí veo es que tienen que investigar muchísimo y tienen que entender muchísimo sobre cómo funciona ese contrato. Y lo que yo me pregunto es... un contrato muy técnico también. ¿Cuántas reuniones han tenido para entender este contrato antes de, por ejemplo, decir que hay, como dice el Contralor, tantas personas que han cometido delito? ¿Ustedes ya tuvieron reuniones con personas para que les expliquen cómo funciona este contrato o recién van a empezar? Nosotros hemos hecho nuestro propio análisis. Te acabo de mencionarte algunos puntos. El contrato nunca se ha tocado. En esta gestión, al menos, nunca se ha tocado. Lo único, desde el comienzo, el pasivo de ese contrato lo hemos cargado nosotros. Y el querer arreglarlo también a través de la adenda. Y desde que yo escucho hablar de Chinchero, es adenda, toda esa adenda. Ahora, otra cosa, Sol, que me parece particularmente grave. Los informes del Contralor la viceministra de Economía, Ana María, firma un informe en representación de Cunturhuasi y después pasa a trabajar al Ministerio de Economía y Finanzas y firma una opinión a favor de su ex empleadora Cunturhuasi. ¿No te parece que eso es absolutamente irregular? ¿En qué momento se ha dado eso? Pero en el contrato de Cunturhuasi es la señora Cooper. ¿La señora Cooper? Así es. O sea, primero trabaja en Cunturhuasi y hace un informe a favor seguro? Absolutamente seguro, si eso lo han dicho en plena interpelación. Y luego entra al Viceministerio de Economía y hace un informe. Me parecería muy raro que una persona con un conflicto de interés tan claro se atreva a hacer un informe. Esas cosas hay que investigar en la comisión. Yo espero que ella haga una aclaración porque me parecería muy raro. Yo te lo voy a enviar para que tú lo veas. Se lo agradezco. Se lo agradezco. Sí, bueno, ese es uno de los temas que va a investigar fiscalización. Lamentablemente nos hemos robado casi todo el programa. Les agradezco a ambos que hayan estado. Son otros temas que van a ver ellos también. La usurpación de funciones de Nadine Heredia, van a investigar la muerte de Emerson Fasabi y van a investigar a Castañeda por el caso Serpar, denuncia también de Cuarto Poder de la semana pasada que ya generó una renuncia. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sol. Buenas noches. Regresamos con más.